Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu santa palabra. Porque si tú nos hablas, Señor, todos vamos a salir beneficiados de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Abroche los cinturones, apague el celular, aliste su Biblia, dígale al que está al lado, me hace el favor y no me interrumpe. Dígale. Y ahora dígale usted tampoco. ¿Listo? ¿Todos con la Biblia? Eso, con la Biblia. Vamos a traer la Biblia a la casa del Señor. Estamos tratando un tema interesante que tiene que ver con la planeación. Hace 8 días nosotros estuvimos tomando una palabra, un sinónimo que nos da una claridad también, que es la palabra planificación. Y ahí veíamos la definición. Mire lo que dice, ¿qué es planificación? ¿Qué es planificación? Es el proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Yo quiero hacer consciente a la iglesia de algo muy importante. Uno es bendecido al venir a la casa del Señor. Amén. Somos bendecidos porque somos ministrados, porque podemos compartir con nuestros hermanos, porque recibimos la palabra. Pero en cuanto a las enseñanzas, mis amados hermanos y personas que nos visitan por primera vez, con toda la honra, la clave no es solo recibir la enseñanza. La clave es tomar la palabra y al salir de este lugar decir, ¿y ahora qué voy a hacer con esa palabra? ¿Qué me habló Dios? ¿Qué cambios tengo que hacer? Si yo salgo de este lugar y no planifiqué mi vida, no evalué, no analicé si tengo que cerrar ciclos o no, si no hago los cambios de los cuales Dios me está hablando, la palabra pasó por encima mío, pero no me afectó. Y alguien al pasar el tiempo puede decir, bueno, pero yo voy a la iglesia y mi vida, yo veo que no pasa nada. No, usted puede venir a la iglesia, pero el poner en práctica la palabra es lo que activa la bendición de Dios en nosotros. Decimos amén a eso. Por eso le suplico que nosotros estemos sensibles a recibir la palabra y a ponerla en práctica. Hablábamos de una vida bien planificada y esto tiene aplicación a la familia también. Hoy voy a intentar dar algunas aplicaciones a la familia también, pero nada malo que miramos nosotros, cerrar ciclos como familia, planificar, sentarnos como familia, hablar como familia, hacia dónde vamos. ¿Cuántas familias viven bajo el mismo techo, pero cada uno está tirando para su lado? A veces el proyecto del uno no es el proyecto del otro. Y estamos viendo hijos que se levantan y están esperando llegar a una edad de vida, salir de su casa y a mí no me digan nada, que yo sé qué hago con mi vida. Yo ya soy grandecito, papá, mamá, yo ya crecí, yo ya estudié, yo ya tengo mi plata, yo ya me voy, hasta luego. Pero nótese que no fue un proyecto de familia y necesitamos pensar más en familia. Saber que es uno para todos y todos para uno. Que me interesa el proyecto de mi hijo mayor, me interesa el proyecto de mi hijo menor. Y si usted tiene 10 hijos, de los 10 hijos le debe importar el proyecto. Pero a los hijos le importa también el proyecto de los viejos. Porque los viejos siguen en un proyecto. ¿Cuánto hijo sale y dice, ay, ya, apóyenme en mi carrera, hasta luego, hasta luego? Sí, mis padres ya cumplieron. Ahora yo estoy cumpliendo con ellos. Esa es otra parte importante que debemos tener en cuenta. Entonces, necesitamos tener una vida bien planificada, pero también necesitamos tener familias bien planificadas. Y yo pido al Señor que nos disfrutemos como familia, que planifiquemos como familia, porque una familia que planifica unida es una familia que tiene un futuro deseado unida. Y no vamos a ver en la familia unos en éxito y otros, como dicen los chinos, en la inmunda, sino que los vamos a ver a todos bendecidos, porque planificamos como familia. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a desarrollar una enseñanza en Génesis también. Hoy vamos a hablar del abuelo y del papá de Jacob, de una experiencia que los une a ellos también. Y hoy vamos a mirar el capítulo 22 de Génesis. ¿De acuerdo? Génesis, capítulo 22. Leemos los versículos del 1 al 14. Esta es una historia conocida.
pero es una fuente inagotable porque es la palabra del Señor. Si no todos, la mayoría hemos escuchado una enseñanza de esta historia, pero hay más. Mire lo que dice Génesis 22 del 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, ¿qué pasó al tercer día? Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban, iban juntos. ¿Se acuerda que antes dijo yo y el muchacho? Y ahora dice ¿qué? ¿Que iban qué? Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, ¿quién era el cordero? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Me arriesgué a poner un título a esta enseñanza y lo describo así. La enseñanza se llama planificar lo implanificable. ¿Planificar qué? Lo implanificable. La historia es interesante, como decía, conocida para algunos, quizás otros no. Abraham, el patriarca, el viejo. Y el Señor, viendo a Abraham muy bendecido, está en un punto de estabilidad en todas las áreas. Y el Señor le habla y le dice: Abraham. Y él escucha la voz y le dice: bueno, aquí estoy, Señor. Y Dios le pide una petición y dice: tú me vas a sacrificar tu hijo, tu único hijo al que tú amas. Y el texto nos deja ver que Abraham no refuta, no objeta la orden de Dios, sino que sencillamente él se levanta el otro día muy de mañana y dice la palabra que preparó su asno, unos siervos, llevó la leña, el fuego, el cuchillo y le dijo a su hijo: mi hijo, nos vamos para el monte Moriah y vamos a hacer un sacrificio para Dios. Y dice que el muchacho va con él, con el papá, y van caminando hacia el monte. Y dice que en un momento deja a sus criados y se va con el muchacho, empieza a subir. Y ya cuando iban subiendo, el muchacho
que de alguna manera ya había estado en otros sacrificios y sabía que todo sacrificio demandaba la muerte de un animal, le dice, viejo, ¿y dónde está el animal? ¿Cuál es el animal que vamos a sacrificar? Y entonces Abraham está frente a preguntas que muchas veces no queremos responder. Pero de una manera sabia dice, bueno, Dios se valdrá de cordero. De algún lugar va a salir. Lo cierto es que cuando llegan allá y prepara el altar, la leña, llegó el momento del sacrificio y no había animal. Sino que dice la palabra que ahora lo que hace el papá es atar a su hijo. El hijo tampoco lo rehúsa y lo pone sobre la leña. Y en el momento que iba a extender su mano para matarlo, para degollarlo, se vuelve a escuchar la voz. Es interesante saber cuando Dios habla y por qué habla, ¿verdad? Y aquí habla y le dice, detente. Ya he conocido que me amas por sobre todas las cosas, que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y cuando sucede eso, dice que aparece un carnero trabado en un zarzal y lo toman y hacen el sacrificio. Y conmovido el corazón de Abraham, entonces le pone un nombre a ese lugar y es Jehová proveerá. Jehová proveerá. Dice, porque en el monte de Jehová será provisto. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la planificación? Vamos a ver cómo todo hijo de Dios debe estar preparado para planificar lo implanificable. Y consideremos este texto entonces para ver el secreto de un hombre de Dios que sabe planificar lo implanificable. Lo primero que el texto nos está diciendo aquí es que hay cosas que únicamente las planifica Dios. Diga, lo que planifica Dios. El texto me dice que hay cosas de las que solo Dios planifica. Cuando Abraham consideraba que ya había aprendido quizás todas las lecciones de la vida. ¿Cuántos años tiene Abraham en este momento? Abraham tiene aproximadamente 113 años de edad. Ya es un viejo. Es un hombre que tiene una fe madura, calculadora. No anda improvisando en la vida. Ha recorrido, ha aprendido, tiene bagaje. Y es un hombre que ya tiene una estabilidad y es reconocido también en toda la tierra de aquel entonces. Y cuando ya él había aprendido lecciones de fe, por ejemplo, cuando a los 75 años el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y mire, ya había empezado a desarrollar un espíritu que sabía percibir la voz del Señor. Qué bueno que la iglesia, qué bueno que cada creyente desarrolle un espíritu que cuando Dios hable, sepa que es Dios. ¿De acuerdo? Y el hombre lo había aprendido a escuchar a Dios, Abraham. Fue el hombre que aprendió a librar las guerras. Recordemos cuando le llevan los diezmos a Melquisedec. Fue una batalla impresionante y el hombre conocía al Dios que dirigía, al Dios que libraba de las batallas, al Dios de los milagros, porque por muchos años con su esposa oraron por un hijo y Dios les dio a Isaac. Entonces mire cómo Abraham ya tenía mucha experiencia. Y seguramente usted y yo podemos sacar la conclusión de que ya hemos aprendido mucho en la vida. Tenemos historias que contar. Tenemos lecciones aprendidas. Pero a Dios de vez en cuando se le ocurren cosas que son inesperadas para nosotros. Cosas que nosotros no planificamos. Cosas que nosotros no planificamos, no las provocamos, pero que Dios sabe que de alguna manera las necesitamos. Eso quiere decir que es soberanía de Dios probar nuestra fe.
Dios prueba nuestra fe. Diga, Dios prueba nuestra fe. Dios va a probar su fe y Dios va a probar mi fe. Como dice la palabra que lo hizo con este hombre Abraham, porque dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué tal si el texto dijera, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Lucho, a Maritza, a Rocío, a Jonathan, a Camilo, a Julio, a José? A cada uno de nosotros nos va a pasar por el examen de la fe. Diga, el examen de la fe. El examen de la fe. Entonces, es bueno saberlo, que eso va a venir a la vida personal, pero también va a venir a la familia. Yo no estoy hablando de cosas que, wow, van a venir, qué problemas. Pastor como que tiene malos agüeros, como que sabe de mal agüero que nos está hablando de cosas negativas. Pero quiero lo aceptar o no, su familia y mi familia también pasamos exámenes de fe. Amén. Y el hombre que estaba tan tranquilo, que lo tenía todo definido, ahora Dios comienza a pasarlo por otro examen de la fe. Entonces hay que ser conscientes de lo que planifica Dios. Número 2, lo que yo no planifico. Diga, lo que yo no planifico. Abraham venía de ser de demostrar que era un excelente planificador al lograr un pacto con Abimelech. El capítulo 21 nos habla a partir del versículo 22 de que este era un hombre que le gustaba planificar bien la vida. A Abraham no le gustaba improvisar, como usted. Yo sé que usted tiene un buen presupuesto en su casa. Yo sé que usted tiene bien planificado el dinero para las matrículas, para la pensión, para la carrera a sus hijos. Yo sé que usted es así. Dígame, no, no es así. Yo sé que usted lo planifica. Cuando uno no planifica, ¿qué anda? ¿Cómo anda uno? Cuando llega el momento de pagar, siempre es, uy, no tengo. Uy, présteme. ¿Por qué no qué? Porque no planificó. Una persona que planifica la vida, una familia que planifica, es una familia que las cosas no lo cogen distraído. No anda improvisando en la vida. Bonito cuando un hogar tiene una vida bien planificada. Mire, una vida bien planificada tiene que ir hasta que uno muera. ¿Por qué cree que una persona muere y tienen que colocar una cajita ahí al lado a ver quién coloca un billetico de 2,000 y ayúdenos, que es que no tenemos para el ataúd? No planificó ni siquiera su muerte. Uno tiene que planificar aún ese momento. ¿Sí o no? Tiene uno que planificar eso. Y Abraham era un hombre que tenía la vida bien planificada. Había hecho un pacto. Ese pacto le garantizaba a Abraham bienestar económico. Le garantizaba tierras. Y le garantizaba una frase que es muy común entre los colombianos hoy en día. Le garantizaba una paz duradera. Era un hombre que tenía una estabilidad. Entonces mire que él planificó todo. Todo lo planificó para vivir bien, para tener su familia bien. Pero hubo cosas que él no planificó. Ahora estaba frente a lo inesperado. Dios le pide que sacrifique a su hijo al que más ama. Algunos de ustedes han escuchado que Abraham tuvo otro hijo con la sierva, ¿verdad? Y que ese hijo se llamaba Ismael. Y que si Dios no le aclara a Abraham que el hijo que tenía que sacrificar era Isaac, el hombre va y se lava las manos, coge a Ismael y va y lo mata. Dice, me desembuché de este hijo que no quería. Me desembuché. Porque fue el hijo que tuvo con la criada. Pero el Señor dice, no, el que tienes que sacrificar es a ese, por el que me pediste, el que tanto soñaste, con el que tú pasas tiempo, con el que juegas, aquel que te motiva a levantarte por la mañana y por la noche a acostarte. Ese hijo que está en tu corazón, ese es el que necesito que me sacrifiques. Ahora, yo no planifico los momentos de prueba, pero ellos van a llegar.
¿Ellos van a qué? Ellos van a llegar. ¿Sabe por qué? Porque como padre, por ejemplo, en mi caso, yo formo áreas en mis hijos. Yo hago lo que puedo por mi casa, entonces yo oro por mi casa. Compro las cosas que mi casa necesita, trato de tener una casa, un bienestar, sacar tiempos y compartir con ellos. Pero mi familia, mis hijos, están dentro de un propósito de Dios. Y para ese propósito, Dios necesita trabajar en ellos y formar áreas que yo no puedo formar en mis hijos. Iluso el papá y controlador el papá que cree que puede formar todas las áreas de sus hijos. Eso se llama un imposible. ¿Sabe por qué? Porque esos hijos, más que míos, son de Dios. Porque yo soy limitado, Dios no. Porque a veces nosotros perdemos la objetividad de los hijos. Por eso a un papá a veces cuando en el colegio le llama la atención por el hijo, el papá se pone bravo. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no me quieren a mi chinito, todo el mundo le tiene envidia. Pero el papá no sabe que su hijo es una caspa en el colegio. Él no sabe. Que salió el muchacho llorando del colegio. Ya quien me le hizo daño, no sé qué, esa profesora gran tal por cual, no sé qué, va, y se riega. Tal vez se le llamó la atención en un área que necesita ser formado. ¿Sí o no? Lo que en alguna enseñanza una vez dije y que es verdad. Hay papás que creen que sus hijos son perfectos, pero los hijos tienen áreas ocultas. Por debajo hacen cosas que los papás no saben. Entonces, nótese cómo Dios necesita formar áreas que nosotros no podemos formar. Porque nosotros somos protectores. El famoso ejemplo de cuando un niño de 5 años está jugando en el parque, le compraron el uniforme de fútbol y el niño está jugando. Y está el papá y la mamá ahí mirando al niño jugar. Y el niño salió corriendo y el niño se cayó y se raspó. ¿Qué hace la mamá? No, eso como en cámara lenta, ¿no? Corriendo encima del niño a ver cómo lo protege. Y el niño se cayó y se raspó y a ver cómo lo soba. ¿Y qué hace el papá? ¿Qué le dice el papá? Levántese, chino, levántese, que así es que se forman. Hay que ser berraquito, le dice. Hay que ser valiente, ¿verdad? A veces nosotros como familia somos la mamá y Dios es el papá. No por ponerle sexo a Dios, pero sí la función. Porque nosotros los protegemos mucho, pero Dios sabe qué áreas nuestros hijos y nuestra familia en cuál necesita recibir formación. Ahora, se da cuenta que cuando se habla de estos procesos, a veces los vivimos solos, pero a veces los vivimos también ¿en qué? En familia. Hay exámenes individuales y hay exámenes en familia. A mí me gusta cuando dice que llegó un punto en que dejó los criados y se fue con su hijo. Dijo, esto es un asunto de familia. Esto es un asunto de estar junto con mi hijo. Necesitamos enfrentarlo los dos, porque hay experiencias que vienen a la casa, la cual debemos enfrentar como familia. Le voy a poner algunos ejemplos. Un padre queda sin trabajo y el padre se angustia y no quiere que sus hijos sean afectados y no quiere que nadie lo sepa que está pasando un asunto difícil. Pero muchas veces una situación de esas es para que todos en la casa aprendan a valorar más. ¿Me hice entender en eso? Es una enseñanza de ¿qué? De todos. Y uno tiene que dejar que las situaciones alegres las disfrutemos todos. El paseo es para todos, pero la prueba también debemos vivirla unidos como familia. Muchas veces las pruebas, entre otras cosas, Dios las usa para unir la familia a través de esa enfermedad que no quisiéramos que llegara. Pero eso hace reflexionar a la familia. ¿Cuántas familias cuando tienen mucho dinero hasta botan la comida? Ay, no quiero. Y a veces ese muchacho rebelde, no quiero esa sopa. Ay, siempre lo mismo. Dele gracias a Dios que hay. Y Dios dice, como necesito formarlo, voy a cerrar un poquito la llave. ¿Y qué es lo único que hay para comer? Sopita de verdura, mijito. Y si no quiere, aguante hambre.
pero hay sopita de verdura. Hasta que el muchacho aprenda a decir, gracias Dios por la sopa de verduras. Hay lecciones de familia. ¿Hay qué? Lecciones de familia. Ellas vienen para formarnos también como familia. Aprendamos a entenderlo. Los procesos no es una desgracia. A veces a los procesos de Dios le llamamos qué desgracia que no hay, qué desgracia lo que está pasando. Pero un momentico, ¿por qué no nos colocamos un poquito los lentes de Dios y tratamos de mirar que lo que Dios está haciendo es procesando a la familia? Porque quiere llevar esa familia a un nuevo nivel de fe. Este proceso que está viviendo Abraham aquí evidenció realmente los principios que habían en el corazón del viejo. Se da cuenta que cuando Dios le habla a Abraham, primero dije que ya había desarrollado un espíritu que aprendió a escuchar la voz de Dios, pero el hombre no se niega. El hombre sigue ahí firme y constante en el principio de la obediencia a Dios. Así como le obedeció a Dios un día, salir de su tierra y de su parentela, estaba dispuesto a obedecer cuando Dios le había pedido sacrificar a su hijo. Eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque los hogares no tomamos decisiones según la necesidad, ni según la circunstancia. Nosotros tomamos decisiones según los principios. Uno no toma decisiones según la necesidad. No es que voy a hacer esto, ¿por qué? No es que se me acabó la plata. Entonces mañana cuando se le acabe otra vez la plata, vuelva a tomar otra decisión errada. Uno no toma decisiones según las necesidades. Eso tiene uno que aprenderlo en la vida. A veces en medio de la necesidad es cuando menos tiene que tomar decisiones. Y si las va a tomar, debe tomarlas por los principios y no por las conveniencias, no por la necesidad. Entonces el viejo obedece, va a sacrificar a su hijo. Y eso es un gran principio. ¿Saben qué descansaba él? En algo que le quiero decir en esta frase. Por favor, présteme atención. Las crisis que provoco yo en mi casa van a dejar heridas y van a dejar experiencias tristes. Las crisis que provoco yo en mi casa. Pero las crisis que Dios provoca en mi casa dejarán como resultado una familia llena de fe y de esperanza. Eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque uno debe hacer un buen balance y debemos sacar conclusiones objetivas. Lo que está pasando en mi casa, ¿lo provoqué yo o lo provocó Dios? Ay, Señor, mire, mis hijos cómo están, no hacen caso, mire lo que están haciendo. Señor, esta prueba que tú me mandaste, no, eso lo provocó usted, porque no cerró la puerta a tiempo, porque no puso límites a tiempo. Me estoy haciendo entender en ello, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno provoca y le puede echar la culpa a Dios o al diablo. Sí, pastor, pero hay cosas que provoca el diablo. Yo quiero hoy pensar que lo que provoca el diablo también es porque Dios lo permite, entonces lo provoca Dios, porque tiene un propósito. Me hice entender en ello, ¿verdad? Entonces yo debo saber qué provoqué yo. Porque si yo fui el carro loco que cogí 3 tarjetas de crédito y me fui a comer helado y con una tarjeta pagué el helado y después me fui a cine y con otra tarjeta y todo, el día que esté endeudado hasta el cuello, no le eche la culpa a Dios. Eso lo provocó usted. Ese endeudamiento, ese problema económico no lo provocó Dios. ¿Lo provocó quién? Lo provoqué yo. Y yo no puedo decir, ay Señor, este problema económico que se me vino encima, ayúdame Dios porque tú me mandaste esta prueba. Y el Señor dijo, ¿quién tenía las tarjetas de crédito? ¿Tú o yo? Y el Señor dice, yo no manejo tarjetas de crédito. El Señor dice, yo pago al contado. Entonces, muchas de las crisis las provocamos nosotros. Pero esta crisis, cuando hablamos de planificar lo implanificable, esta crisis que estaba viviendo Abraham, porque era una crisis,
saber que iba a ir a sacrificar a su hijo, saber que Dios le había una promesa sobre ese hijo, saber que su hijo le hace una pregunta que no es fácil de contestar. Estaba en crisis. Pero Abraham podía descansar que esa crisis no la había provocado él. Esa crisis la había provocado ¿quién? La había provocado Dios. Entonces, cuando en una casa Dios provoca una crisis, hay esperanza. Viene un quebranto de salud, hubo una situación que aún siendo un hogar que planificó bien, vino lo implanificable. Vino una crisis que no está en nuestra agenda. Yo no la programé, pero Dios la permitió. Y eso redundará en que habrá una familia llena de esperanza y de fe en Dios. Amén. Entonces tengamos sabiduría. Ahora, número 3. Mire lo grandioso de lo implanificable. Se va Abraham para el monte. Se va con su hijo. Le he descrito la experiencia. Podemos pensar en el rostro de este hombre. Yo creo que Abraham sudaba. Yo creo que miraba a su hijo y se le escurría una lágrima y para que no se diera cuenta se tenía que voltear y se secaba porque iba a sacrificar a su hijo, al que amaba. Solos en ese monte, no había nadie más. El viento corría. Quizás Abraham deseando que el viento fuera más fuerte para apagar la leña que se había encendido. Es un momento crítico. Es un momento difícil. Porque es el momento donde él ahora amarra a su hijo y dice, realmente llegó el momento de despedirme de mi hijo que más amo. Ya no hay nada más que hacer. Y cuando levanta su mano con el cuchillo para matarlo, vuelve a escuchar la voz Abraham, su nombre. Y se detiene y le dice a Dios, heme aquí. Y el Señor en la primera vez lo llama una vez, aquí tiene que llamarlo 2 veces. Abraham, Abraham. Porque ya iba a coger impulso su mano con el cuchillo. Y él responde, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esto me gusta porque en la vida de un hogar suele llegar el punto más crítico para nuestra naturaleza humana, donde realmente no sabemos qué hacer. Ese es un punto importante. Mire, una persona sin Dios, un hogar sin Dios, que llega a un punto que dice, no sabemos qué hacer, se pegan un tiro, optan por el divorcio, por acabarlo todo, porque no sabían qué hacer. Pero cuando la crisis viene de parte de Dios, veo que el momento más crítico es el momento más precioso en el que nos encontramos para ver la manifestación gloriosa del poder de Dios. Yo creí que alguien iba a decir amén. Es el momento más precioso. Yo recuerdo varias experiencias, entre ellas cuando nosotros nos vinimos a este lugar y teníamos altos compromisos económicos, giramos cheques, hicimos mucha cosa. Recuerdo con quienes estábamos administrando en ese momento y tocaba pagar por aquí, allá. Llegaron 3 momentos. Esa crisis no la había provocado yo, tenía que ver con la administración de la obra de Dios. 3 momentos que no sabía qué hacer para compromisos económicos altísimos. Y lo único que hice fue encerrarme en la oficina esas 3 veces y decirle, Señor, aquí sí no sé qué hacer. Y a Dios le fascina llevarnos a los momentos en los cuales nosotros no sabemos qué hacer. Porque ahí se rinde toda la humanidad, toda la autosuficiencia, toda la capacidad. Para que no chicaneemos. Para que el día de mañana no digamos, es que yo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿No te acuerdas que no sabías qué hacer? ¿Tú qué?
Ah, fue la mano de Dios. Y recuerdo esos momentos de ver la mano del Señor obrar milagros literales. Y nadie, ni la junta asesora, ni las administraciones que ha tenido esta iglesia, nadie puede decir que aquí llegaron, hola, pastor Grantal, ¿por cuál se va a robar la plata? ¿Usted por qué no paga? Nadie lo ha podido decir. Porque aún en los momentos más críticos hemos visto la gloria del Señor. Y yo declaro que usted nunca quedará en vergüenza. Yo declaro que en los momentos más críticos de su familia escuchará la voz de Dios llamándolo por su nombre y obrando milagros a favor de su casa. Denle un aplauso al Señor. Lo implanificable para nosotros tiene como propósito promover nuestra fe a otro nivel. Diga, nuestra fe a otro nivel. Porque estas experiencias siempre tendrán un final feliz. Yo veo su casa llena de historias. Yo veo su hogar lleno de historias bonitas de Dios. Yo veo que en la medida que pasa el tiempo y usted mira para atrás, alguien dice, bueno, la Biblia dice que no os acordéis de las cosas pasadas. Sí, no se acuerde de las peleas tontas. No nos acordemos del dolor que algo causó. Eso aprendamos a enterrarlo. No le demos chance a que eso se vuelva a levantar. Sepultemos las experiencias dolorosas. Pero yo lo veo a usted reunido con su familia, riendo, tomándose un tinto y a veces llorando, recordando historias bonitas de lo que Dios ha hecho con ustedes. Y hablarán. Y eso lo hacemos con mi esposa. Cuando vamos en el carro, muchas veces. Y recordamos lo que Dios hizo hace 10 años, 15 años, 20 años, de cómo comenzó nuestro matrimonio, de cómo Dios ha bendecido a nuestros hijos, cómo Dios nos ha levantado en el ministerio. Y tenemos tantas historias bonitas que si se las cuento, lo voy a cansar a usted. Pero para nosotros son bonitas. Su hogar estará lleno de historias bonitas, lleno de milagros. Y mire, esa historia siempre tendrá un final feliz, porque en ella está la divina providencia. Diga, la divina providencia. No había animal para el sacrificio. Pero dice la palabra que cuando se detiene la mano de Abraham por orden de Dios y desata al muchacho, de manera interesante aparece un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Eso habla de la divina providencia. Diga, divina providencia. Por eso ese lugar, ¿cómo lo llamó? Jehová proveerá, Jehová Jireh, el Dios proveedor. Diga, Dios proveedor. Y yo declaro la bendición del Dios proveedor sobre su casa. Sí, lo bendigo a usted. Yo veo la mano del Señor cuidando de su casa. Yo veo a Dios protegiendo su casa. Yo veo a Dios sosteniendo su casa. Pero Dios quiere verlo a usted como el Abraham de hoy, que está dispuesto a entregarlo todo para el Señor, que está dispuesto a obedecer la voz de Él, que está dispuesto a escucharlo, que sabe llevar al altar cualquier Isaac que tenga en su corazón. Ese Isaac que amamos tanto, que a veces idolatramos, que tenemos que llevarlo allí y sacrificarlo. Pero también siempre tendrá un final feliz, porque estas circunstancias de crisis vienen para unir más la familia. Diga, unir más la familia. Habrá una familia unida, que en el nombre de Jesús, cualquier resentimiento entre los familiares, cualquier discrepancia, cualquier roce que haya, se desvanezca en el nombre de Jesús. Y podamos disfrutar una familia, ¿qué? Una familia feliz. Pero también tendrá un final feliz, porque se deja una huella imborrable para las próximas generaciones. Diga, huella imborrable. Se da cuenta que Abraham, teniendo aquí 113 años, estaba contento porque le iba a dejar una buena herencia a su hijo Isaac. Tierras, las que usted ni siquiera se imagina. Ganado, oro, plata. ¿Cómo pensamos nosotros los papás en eso? ¿Cómo quisiéramos dejarle a cada chinito un apartamento para que no pague arriendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo también soy papá.
¿Cómo pensamos ver a nuestros hijos muy bien en todo? Pero aquí Abraham aprendió que la mejor herencia que se le deja a un hijo no son las cosas materiales, es la fe. Diga, la fe en Dios. La fe en Dios. Esa fe a la cual llegó Abraham. Abraham aquí se graduó, tuvo magíster en fe. Llegó a ese nivel y ahora deja en Isaac. ¿Sabe cuántos años vivió Isaac? Isaac vivió 180 años. 180 años. Hasta los 13 años había conocido muy bien al Dios de su papá, pero a los 13 años conoció al Dios personal. Ese Dios que cuando más adelante Isaac tuvo que enfrentar a los enemigos para destapar los pozos que su padre había abierto y le habían secado, tuvo fe para hacerlo. Isaac tuvo la fe para que cuando en la tierra había sequía, entonces él recordaba y decía, el Dios que se me apareció en Moriah, el Dios que conocí con mi viejo en esa experiencia, me ayudará para sembrar donde hay sequía y voy a cosechar porque ese Dios está conmigo. Y cada vez que Isaac tenía un reto y quizás sentía de fallecer, podía recordar al Dios que conoció en el monte Moriah con su papá. Nos queda un reto como papás. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos se llama el camino de la fe. Yo creo que esta iglesia tiene que romper con estadísticas que dicen que la gran mayoría de los chicos que han crecido en la iglesia dice que se apartan del camino de Dios precisamente a la edad que tenía Isaac. ¿Por qué en este momento se le aparece Dios a Isaac? Porque es un momento crítico de los muchachos. Porque es un momento de análisis. Y si los papás no tenemos sabiduría, ¿sabe qué van a decir los hijos de un día? ¿Cuál Dios de mi papá? ¿Cuál Dios de mi mamá? Dice que desean creer en Dios, pero a toda hora vaciados. ¿Cuál Dios de mi papá y mi mamá? Dice que creían en Dios. ¿Usted cree que yo voy a seguir ese Dios? Si a toda hora se la pasaban peleando y yo escuchaba las vulgaridades de mi papá. ¿Para qué seguir el Dios de mis papás? Es verdad. Pero cuando nuestros hijos han visto el ejercicio de la fe en la casa y ven a un viejo, a una vieja querida, ven a unos padres que buscan el rostro de Dios, que provocan la gloria de Dios, que provocan milagros, que provocan la llenura del Espíritu Santo, esos hijos llegará un momento que dicen, no solo voy a seguir ese Dios por mis papás, lo voy a seguir porque yo también lo conozco, porque yo también lo he visto. Y la responsabilidad alta de nosotros como padres, mostremos a nuestros hijos el Dios de la Biblia. El Dios que sí te forma una familia, el Dios que sí levanta una familia, el Dios que nos ayuda en los momentos de crisis como familia, Él nos ayuda. Y cuando nuestros hijos crezcan y tengan un hogar, sabrán a quién invocar. Coloquémonos en pie. Déjeme hacer rápidamente 2 oraciones, planificando lo implanificable. El Señor nos ha hablado hoy a través de su palabra. No podemos ignorar, y dejé para este momento, que lo más grandioso de esta enseñanza es que un día Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, su único hijo al que ama. Y a la postre, como lo vimos en la historia, no lo sacrificó. Pero Dios, el Padre Celestial, un día sí envió a su hijo para ser sacrificado. Su único hijo, el unigénito de Dios, a Cristo Jesús. Y cuando también estaba en el monte de la calavera y estaba a punto de morir, como estuvo Isaac, el hijo clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo una voz del cielo que decía a los soldados, deténganse. No la hubo. El padre volteó el rostro. Era necesario que su único hijo muriera para redimirnos del pecado, para traer esperanza a nuestros corazones, para que esta palabra, para que las promesas de Abraham nos alcancen en Cristo Jesús. Qué conector tan lindo. Por eso yo hablo con las personas que hoy han venido por primera y segunda vez, tal vez nunca habiendo estado en una iglesia cristiana, no siguiendo la fe cristiana.
Pero a través de esta palabra, usted reconoce que necesita a Cristo Jesús en su vida. Y hoy quiere abrirle su corazón para recibirle como su único y suficiente Salvador y Señor de su vida. El Dios de Abraham, el Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted viene por primera o segunda vez y reconoce que necesita a Jesús y lo anhela en su corazón, todos con los ojos cerrados, levante su mano derecha. Usted que viene por primera o segunda vez y dice: necesito a Jesús en mi corazón. O si alguien necesitara reconciliarse con el Señor, tenga su mano en alto. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Tenga su mano en alto. Dios bendiga esa mano. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos que la presencia de Dios se manifieste en ellos. Tócalos. Espíritu Santo, revela a Cristo en sus corazones. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, como Señor y Salvador. Rompe las cadenas, rompe las ataduras. Se cae toda mentira del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y estas vidas hoy pasan de muerte a vida en Cristo Jesús. Os daré corazón nuevo y espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y pido que tu presencia les llene y que tú les fortalezcas y que tú les avives con tu gracia divina. Que no vuelvan atrás, sino que sigan caminando tomados de ti. Baje su mano. El Señor no le juzga. La palabra no es predicada para que usted se sienta mal. La palabra siempre será liberadora. Y como pastor, en el nombre de Jesús, yo apelo a la misericordia de Dios para pedir que nos perdone por haber tomado malas decisiones. Que nos ayude a aprender la lección. Y yo hoy pido al Dios omnipotente que por misericordia opere un milagro y le dé la victoria, le muestre el camino para salir de esa crisis. Y usted pueda ser libre con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Señor, bendícelos, fortalécelos, quita todo sentimiento de culpa y ayúdales, Padre Celestial, a tomar mejores decisiones cada día. En el nombre de Jesús.